Partir hoy sobre la iglesia, iglesia, ministerio y reino. Esta clase está poderosísima porque nos habla de qué es la iglesia, ¿sí? Así que lo primero que yo quiero que ustedes entiendan hoy, les quiero hacer una pregunta que me la respondan en el chat, por favor, ¿sí? Yo quiero que ustedes allí en el chat me respondan qué es para usted la iglesia. O sea, ¿qué significa esa palabra para usted? ¿Qué significa la iglesia para usted? Vamos, colóquelo en el chat, compártame qué es para usted la iglesia. Esto va a ser algo maravilloso, poderoso, porque sé que lo va a edificar, sé que va a aprender muchísimo. Entonces, quiero que me coloque allí qué es para usted la iglesia. Y vamos a estar hablando de este tema, iglesia, ministerio y reino. Así que escucho los comentarios. Para usted la iglesia, le hago esta pregunta. ¿Para usted la iglesia es un edificio o algo más? Cuando usted piensa en el término iglesia, ¿a qué le llega a la mente? ¿Qué le llega a su corazón? ¿Es solamente un edificio o es es algo más? Algo más que hoy usted quiere aprender sobre la iglesia. Así que lo primero que vamos a aprender el día de hoy es el término. Quiero que lo anoten ahí, el término iglesia. Y este término lo el término en griego. Esa palabra, ¿cómo se pronuncia y qué significa? Para poder nosotros comprender qué es la iglesia de Jesucristo, necesitamos comprender esa palabra. ¿Qué significa la palabra iglesia? Y créanme que es algo maravilloso. Sí, entonces, lo primero proviene del griego eclesia. Y esa palabra la puede anotar usted, por favor anótela, tome un papel y lápiz y anótela. Es como si escribiera iglesia, pero tiene dos K. Entonces es Ekkllesia, como iglesia, pero es eclesia, eclesia en griego. Esa es la palabra en griego. Y lo que significa, quiero que lo anoten, lo que significa es los llamados fuera, los llamados fuera. Y si nosotros nos vamos a la guía que estamos estudiando, usted se va a dar cuenta que esa palabra estaba vinculada en ese momento. Los griegos, cuando definieron esa palabra, era un grupo de personas que se reunía con el fin de tomar decisiones. Quiero que anote eso. Grupo de personas que se reunían para tomar decisiones. Ese es el término en griego, lo que significa iglesia. ¿Sí? Ya vamos a entrar, que es la iglesia de Jesucristo, pero usted necesita comprender ese concepto. Entonces, eclesia es el nombre en griego y lo que significa es los llamados fuera, los llamados fuera. Y básicamente aquí dice la asamblea nombrada y destituida, esa asamblea, que era un grupo de personas separados, los llamados fuera, se reunían para tomar decisiones. Eso era el concepto de iglesia, ¿sí? Ahora, del punto de vista romano, desde el Imperio Romano, era un grupo de ciudadanos reunidos en cualquier parte del mundo. Que no solamente se reunían en un lugar en particular, sino que en cualquier momento donde esos grupos se reunían, le llamaban iglesia. ¿Sí? Quiero que anote eso. Entonces, esta palabra se usaba para describir, ¿sí?
una asamblea de personas, una asamblea de personas que tenían autoridad para tomar decisiones. Eso es iglesia, ¿sí? Y esas decisiones eran importantes en la ciudad. No, quiero que aparte la religión, quiero que aparte su creencia, quiero que piense en el término iglesia, que significa eclesia en griego y significa los llamados fuera. Entonces, quiero que lo tenga en mente, por favor. Y básicamente un grupo de personas que toman decisiones para una ciudad. Tanto en griego, en Grecia, se utilizaba ese concepto como en Roma se instaló ese concepto. Entonces, todo grupo de personas que se reunían y tomaban decisiones lo llamaban iglesia. Ok. Ahora, entonces, nosotros vamos a verlo desde el punto de vista de la Biblia. Vámonos a Mateo, vámonos a la Biblia ahora. Vámonos a la Biblia donde el mismo Señor Jesús habla de la iglesia. Entonces, Mateo capítulo 16, quiero que anoten estos versículos porque son clave y lo vamos a ver al final, donde vamos a ver la respuesta de la guía. ¿Sí? Pero escuchen, Mateo capítulo 16, versículos 18 al 19 dice así: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mire cómo ahora Jesús trae el concepto de ese momento de que lo que significa un grupo de personas, una asamblea de personas reunidas que toman decisiones que afectan una ciudad. Ahora Jesús está diciendo, sobre ti, Pedro, voy a edificar mi iglesia. Lo que está diciendo un grupo de personas, ¿sí? Quiero que lo tenga en cuenta. Estamos hablando de la iglesia de Jesús. ¿Qué significa? ¿Por qué le llamamos iglesia? Ahora mire esto. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Le dice, a ti te daré las llaves del reino. Ahí entra el concepto del reino. Estamos hablando, si hablamos de iglesia, tenemos que hablar de reino, tenemos que hablar de ministerio. Por eso esta clase es iglesia, ministerio y reino. Entonces, Jesús le está diciendo, a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares, escucha esa palabra, lo que atares, lo que está diciendo, van a gobernar. Voy a reunirlos a ustedes, los llamo iglesia porque ese era el concepto, un grupo de personas que toman decisiones para afectar una ciudad. Entonces, sobre ti voy a edificar, sobre esta roca, sobre ti, Pedro, que eres un líder, voy a edificar mi iglesia. Debe haber un fundamento, debe haber un grupo de personas que toman decisiones. Dice, será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, la pregunta que hice al principio de la clase es, quiero que usted lo responda. La pregunta que hice al principio de la clase es la siguiente. ¿Qué representa la iglesia de Jesús para usted? ¿Una simple edificación, algo físico o algo más? Respóndamelo en el chat, por favor. Coloque allí. ¿Qué representa la iglesia para usted? ¿Un edificio, algo físico? Que cuando usted le dice, voy a la iglesia, ¿vas a un edificio? ¿Vas a un local? ¿O algo más es la iglesia para ti? Entonces, colóqueme eso, por favor, en el chat. Necesito que participe. Entonces ya leímos Mateo, vemos que Jesús trae concepto y dice, yo voy a edificar la iglesia sobre ti. Recuerde, Mateo capítulo 16. Voy a edificar mi iglesia sobre ti. Te voy a dar autoridad para que todo lo que tú ates en el cielo será atado en la tierra y lo que tú desates en el cielo será desatado en la tierra. Entonces tú necesitas saber que en la iglesia hay un ejercicio, hay un ministerio. Y ese ministerio es el reino de Dios para establecerse aquí en la tierra. Ahora, quiero que esta clase es maravillosa porque la iglesia
les voy a hablar de 8, digamos, representaciones de la iglesia de Jesucristo. Son 8 representaciones. Quiero que la noten. 8 representaciones. Le voy a dar 8 versículos y le voy a dar 8 representaciones. Quiero que se lo memorice. Entonces, el primero, quiero que lo vean allí conmigo. La iglesia como un cuerpo. La iglesia como un cuerpo. La iglesia como el cuerpo de Cristo. Esa es la primera representación, como el cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 1, versículo 22 al 23. Anótelo allí. Mire cómo dice. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Ahí vuelve otra vez el concepto. Estamos en Efesios. Dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Ahí está el concepto. Lo está hablando Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 22 al 23. Los estudiantes que me están escuchando, anoten esto. Estamos hablando las diferentes representaciones que tiene la iglesia de Jesucristo. Y la primera es la iglesia como cuerpo de Jesucristo. Dice, y dio cabeza por todas las cosas a la iglesia, a la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. Entonces, aquí necesitamos que usted resalte esto, recuerde esto. La iglesia es el cuerpo de Jesucristo, donde Cristo es la cabeza, donde Cristo es la cabeza, y los creyentes que somos nosotros, somos su cuerpo. Quiero que lo capte. Usted que me está escuchando, usted es el cuerpo de Jesús, pero Jesucristo es la cabeza. Quiero que lo note. Así que cada miembro tiene una función en la iglesia. ¿Lo ves? Entonces, por eso es que lo primero que necesitamos hoy representar es que la iglesia es un cuerpo. Es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, donde Él es la cabeza. Eso está en Efesios capítulo 1, versículo 22 al 23. Pasemos a otro. Vamos a ver ahora la iglesia como institución espiritual del reino de los cielos. La iglesia como institución espiritual del reino de Dios. Efesios capítulo 3, versículo 10 al 12. Efesios 3, 10 al 12. Mire cómo dice. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Lo que quiere decir que por medio de la iglesia, Dios muestra la sabiduría al mundo. Anote eso. Ya vimos que la iglesia es un cuerpo donde Cristo es la cabeza y nosotros los creyentes somos su cuerpo. Ahora estamos viendo que la iglesia es una institución espiritual donde es por medio de nosotros que Dios muestra su sabiduría al mundo. Establece el reino. En otras palabras, quiero que anoten esto. Nosotros, la iglesia, representamos el reino de Dios en la tierra. No hay otra forma. No hay otra forma. Y hago un paréntesis. Hoy yo estaba estudiando en qué se basa hoy el pueblo judío. Porque de allí viene la salvación. Y resulta que en este momento ellos no tienen sacerdotes. Resulta que ellos no tienen sumo sacerdote. ¿Saben por qué? Porque el templo, después de nuestro Señor Jesucristo,
después que nuestro Señor Jesucristo resucita, en el año 70, el Imperio Romano destruyó el templo. Ahora ellos se quedaron sin sacerdotes. Ahora ellos no creen en más profetas, ni siquiera reconocen a Juan el Bautista ni a Jesús, ni como profeta ni como Mesías a Jesús. So que el pueblo judío en este momento no tiene una institución, una dirección, no tiene una luz. Escuche. Y nosotros los gentiles tenemos esta palabra y sí podemos decir que tenemos una iglesia. ¿Aló? Quiero que lo vean. El pueblo judío no. El pueblo judío lo que tiene es sinagogas, que lo que son rabinos que enseñan la Torá, pero en este momento no tienen la dirección divina, porque no aceptan a Jesús. Y si no aceptan a Jesús, que es el sumo sacerdote, que es donde está la iglesia fundamentada hoy en día, ellos no se basan en eso, pero tu iglesia, tú que me estás escuchando, eres la iglesia, eres el cuerpo, eres los ojos, eres las manos, eres el cuerpo de Jesús, porque lo representamos. Entonces es donde en Efesios capítulo 3 a Pablo se le revela en el versículo 10 al 12, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. No, Dios no se mueve en desorden, Dios se mueve en orden. A través de mi iglesia, a través de la iglesia que somos nosotros, Dios transmite la sabiduría para someter a todo principado, a toda potestad en los lugares celestiales. Por eso dice que nosotros fuimos sentados en lugares celestiales. ¿Aló? So, usted tiene una autoridad. Usted se siente en la asamblea del Eterno, del Padre Celestial, y esto nosotros representamos la iglesia cuando ejercemos nuestra autoridad. Ahora, quiero que vea esta. Esta sí me encanta. Esta es la tercera. Estamos describiendo la iglesia. ¿Cuáles son las representaciones? Ya dijimos que es un cuerpo. Vuelvo y repito, donde Jesús es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. ¿Sí? Estamos hablando que a través de nosotros Dios muestra la sabiduría al mundo. Es a través de la iglesia, a través de nosotros. Y ahora la iglesia también la podemos ver como un matrimonio de Cristo. Aló, quiero que vea esto. Esto es maravilloso. Porque mira como dice Efesios capítulo 5, versículos 23 al 32. Pero yo le voy a leer un solo versículo. Y es este que dice, Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿Sabe lo que está diciendo? Jesús ve a la iglesia como su esposa. Entonces, nosotros como iglesia necesitamos someternos a Cristo. Entonces, aquí está hablando de que Cristo ama a la iglesia como un esposo ama a su esposa. Cuando un esposo ama a su esposa, una relación de intimidad, una relación bonita, entonces una relación de amor, anote eso, de entrega y de fidelidad. Entonces, ¿por qué la iglesia se ve como un matrimonio? Porque hay amor, hay entrega y fidelidad. Anote eso. Voy a volverlo a repetir. ¿Por qué la iglesia se ve como un matrimonio? Porque dice que Jesús es el esposo. Porque dice que las vírgenes, usted lee en Mateo 24, usted va a ver las vírgenes. Las 10 vírgenes están esperando ¿a quién? Al esposo. Representa a la iglesia. Representa el cuerpo que está esperando al esposo porque hay una relación de amor. Cristo te ama. Eso ya se perdió.
que la gente hablaba antes. Yo reconozco, antes la gente decía, los cristianos decían, Dios te bendiga, Dios te ama, Cristo te ama. Eso ya usted no lo escucha. Eso parece un cliché, pero no lo es. Es la verdad. Cristo nos ama porque nosotros somos su esposa, somos la iglesia, somos la niña de sus ojos. Él nos ama, Él se entrega a nosotros como nosotros nos entregamos a Él. Y ahí es donde hay una intimidad. Y no solamente eso, hay fidelidad. Dice que aunque nosotros fallemos, Él siempre permanece fiel. Entonces, Cristo, la iglesia es el cuerpo de Cristo, es también la institución espiritual donde la sabiduría de Dios a través de nosotros, de la iglesia, la transmite al mundo, obrando por medio del Espíritu Santo. Y también la iglesia se ve como un matrimonio porque Cristo nos ama. Él se entregó por completo por su iglesia y nadie va, las tinieblas no van a poder prevalecer. ¿Sabes por qué? Porque Él te ama, porque Él ya se entregó. El varón de dolores, Él se entregó por su amada. Ay, esto está maravilloso. Él ya pagó el precio por ti y Él ahora viene por la iglesia, viene por su esposa, viene por su esposa y ya lo vamos a seguir viendo acá. Vamos a seguir porque esto está poderoso. Voy para la cuarta. Entonces, la iglesia también se puede representar como el edificio de Dios. Aló, escuche. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16 al 17. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16 al 17. Ya salimos de Efesios. Ahora Pablo está en Corintio y mire cómo dice este versículo. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces ahí se establece que nosotros somos el templo. Es lo que no entiende el pueblo judío. Ellos tenían un templo físico y el templo lo destruyeron. Era el segundo templo el que construyó Salomón. Se lo destruyeron. Para ellos entonces no hay templo. Y aquí el apóstol Pablo se le revela que nosotros, tú iglesia, tú que me estás escuchando, viendo, tú eres templo del Dios vivo. Aló, tú eres el templo de Dios. Y dice que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, mora en nosotros. Entonces, esto es demasiado poderoso porque a Pablo se le reveló esto y el Espíritu de Dios vive en nosotros. Jesús lo dijo, el Espíritu de verdad que el mundo no conoce, pero ustedes lo conocen. Ustedes que fueron elegidos, le decía a Pedro, a Juan, a todos los discípulos, ustedes que han sido elegidos, ustedes conocen al Espíritu Santo. Por eso tú y yo somos el templo. Ajá. Diga, tóquese, diga, yo soy el templo. Yo soy el templo de Dios. Mi cuerpo, es el templo del Espíritu Santo. Aleluya. Entonces, no se trata, por eso la pregunta al principio fue, cuando te hablan de iglesia, ¿qué te viene a la mente? ¿Un lugar físico o algo más? Espero que esta palabra ahora se te haya revelado que no se trata de un edificio físico, sino es una morada espiritual, donde el Espíritu de Dios viene a morar en nuestro cuerpo mortal para darnos vida. Y esa vida es en abundancia. Ahora bien, ya vemos, voy a repetir los cuatro para que vayan conmigo. Número uno, es un cuerpo donde Cristo es la cabeza y nosotros somos los miembros.
el brazo, los ojos, somos nosotros. No estamos sujetos a la cabeza que es Cristo. Número dos, es una institución espiritual, porque la sabiduría de Dios se manifiesta a través de la iglesia al mundo, a través de nosotros, de su iglesia. Número tres, también es como un matrimonio, o es un matrimonio donde Cristo es el esposo, nosotros somos la esposa, nosotros somos su amada, Él se entregó por nosotros, Él nos amó, Él tiene fidelidad y nosotros debemos ser fieles. Y número cuatro, la iglesia como un edificio donde tú y yo somos el templo de Dios. Tu cuerpo es el templo. Él te anhela celosamente. Él está dentro de ti. Nosotros somos la novia. Nosotros somos esas vírgenes que debemos ser prudentes en este tiempo. Ahora bien, número 5, ya estoy terminando. La iglesia como casa de Dios. Y ahora hablamos en Efesios 3 versículos. Saltamos a 1 Corintios capítulo 3, versículo 15 y 16. Y ahora vamos a saltar a 1 de Timoteo, un discípulo de Pablo. 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 15. Mire cómo dice, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. O sea, aquí está hablando de los requisitos para ejercer el ministerio. Y lo que está diciéndole Pablo a Timoteo, a su discípulo, le está diciendo, mira, ¿cómo tú puedes, antes de tú gobernar la casa de Dios, debes gobernar primero tu casa? Primero tu casa tiene que estar ordenada. En otras palabras, tu primer ministerio es tu casa, es tu familia. Tienes que tener en sumisión a tus hijos. Tienes que respetar a tu esposa. ¿Quiénes van a ser testimonio tuyo? ¿Tu esposa? ¿Tus hijos? ¿Tu anillo? Hay un anillo, que ese anillo es íntimo. Entonces, la iglesia es como casa de Dios. Dice, para que sepas, entonces cuando tú haces esto, tú te vas a saber conducir en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, la iglesia es un hogar espiritual de los creyentes. Voy a volverlo a repetir. La iglesia es un lugar espiritual de los creyentes. Nos provee seguridad. Es como una casa. Nos provee enseñanza. Nos provee comunión los unos con los otros. Por eso la iglesia no es un lugar físico, es donde estamos reunidos en un mismo sentir. Entonces, hablando de esto, voy al punto 6 y está en Efesios capítulo 2 y es que la iglesia también es como una familia, es una familia. Entonces, la iglesia, Efesios capítulo 2 versículo 19, mire cómo dice, así que ya no soy extranjero ni abededizos, sino co-ciudadano de los santos y miembros de la familia de Dios. Así que si tu familia está lejos, si te sientes que tú estás solo, no, tú no estás solo. Tú tienes una familia, es la iglesia de Jesucristo. Somos una familia, somos desde el momento que tú aceptas a Jesús, entonces tienes una nueva ciudadanía. Ya no eres un extranjero, ya no eres un ignorado. Tu nombre está escrito en el libro de la vida, por lo tanto, tú tienes una nueva ciudadanía. Y aquí Pablo nos llama co-ciudadanos de los santos, porque aunque tú no lo creas, Dios nos ve como santos porque Él está morando en nosotros y Él nos santifica, no para darnos nosotros que somos no, es Él que nos ayuda. Así que dice que la iglesia como familia de Dios, gloria a Dios. Me faltan dos. Voy a hacer un repaso para que todos tengan al tanto
de cómo es la iglesia de Jesucristo. Número uno, como cuerpo. Número dos, como institución espiritual. Número tres, como matrimonio. Número cuatro, como un edificio que somos templo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Número cinco, la iglesia como casa de Dios. Tienes que gobernar tu casa primero y después puedes gobernar la casa de Dios. Porque es una casa donde hay una familia que es el sexto, como un pueblo que es el séptimo. Entonces, miren todos los términos que estamos viendo para que usted comprenda que no es un edificio. Hay algo más en la iglesia de Jesucristo. Por eso, entonces, la iglesia como una familia. Léalo conmigo. Ya lo leímos, Efesios 2:19, pero ahora léalo como entonces, ¿qué hace una familia? Quiero que anoten eso. Debemos cuidarnos, amarnos y apoyarnos. Anote eso. La iglesia es como una familia, porque dice que somos miembros de la familia de Dios. Entonces, en una familia debemos cuidarnos como hermanos. Yo no entiendo un hermano que diga que es cristiano y entonces está atacando al otro. Está hablando del otro hermano. No, 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 somos una familia. La familia se respeta, la familia se cuida, la familia se ama, la familia se apoya. Entonces nosotros tenemos que estar juntos. Dice que una familia, una casa dividida se es destruida, pero una casa unida se hace fuerte. La iglesia debe estar fuerte. Tú y yo debemos cuidarnos, orar por los unos, por los otros, no estar criticándonos, no estar con murmuración, no estar viendo los defectos del hermano. Mírate tú primero, iglesia. Así que la iglesia también se puede ver como el pueblo de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y 10 dice, mas vosotros sois linaje escogido, nada más y nada menos, mira lo que tú eres. Mira lo que tú eres un linaje escogido. Yo esto no lo entendía, pero hoy se me reveló, porque cuando estaba viendo, yo dije, pero ¿cómo está el pueblo judío hoy? El pueblo de Israel, ¿qué hace? No está guiado, no reconoce los profetas, no reconoce los ministerios, no reconoce sacerdotes, no reconoce nada. Están esperando el Mesías, pero el Mesías ya llegó, ya el Mesías resucitó. Es Jesús, ¿cuánto le dan gloria a Dios? Ajá. Él vive, Él arde en nuestro corazón, Él está con nosotros. Dice, más vosotros sois linaje escogido. Eres escogido, como dice Juan capítulo 15, versículo 16. Vosotros no me elegisteis a mí, yo os elegí a vosotros para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Tú no elegiste a Jesús, tú no elegiste ser cristiano, tú no elegiste ser familia de Dios, tú no elegiste ser el cuerpo, tú no elegiste ser un miembro de esto maravilloso del reino de los cielos. Dios te eligió a ti. Eres real sacerdocio, eres nación santa, eres un pueblo adquirido por Dios. Dios te adquirió desde el momento que envió a su hijo a morir por ti. Y cuando tú crees en Jesús, tú te conviertes en el pueblo de Dios y eres escogido para anunciar el evangelio. Eres escogido para representar a Dios en la tierra. Eres escogido para ser miembro y cuidar a tus hermanos. Esto debe predicarse en todo el mundo, de que la iglesia no es una cuestión física, es algo más que eso. Es algo que da vida, es algo que ejerce autoridad sobre las tinieblas. Por eso tú eres el pueblo de Dios. En este momento puedes decir que tú eres el pueblo de Dios. Nosotros los gentiles, anteriormente, antes que llegara Jesús, era el pueblo de Israel. Ahora tú eres el pueblo de Dios. La iglesia es el pueblo de Dios. Estoy terminando
Y voy a terminar con la iglesia como plantación de Dios. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 6 y 9 dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. En otras palabras, la iglesia es como un cultivo donde Dios produce crecimiento. No son nuestra fuerza, no son nuestras habilidades humanas, no son lo que tú quieras hacer en estrategia humana. No, no, no. El crecimiento lo da Dios. Lee Hechos en adelante. Dios añadía a los creyentes, a la iglesia, a lo que iban de ser, a lo que iban de ser salvos, lo que tenían que ser salvos. Es Dios quien da el crecimiento. Por eso es Dios quien planta. Es Dios que establece, es Dios que transforma, es Dios que hace fructífero al creyente para que dé testimonio y se reproduzca. Anoten esa Juan capítulo 15, 16. Usted va a ver ahí cómo se reproduce la iglesia a través del Espíritu Santo porque Dios es quien planta.